ya continuamos y está con nosotros ya nuestro próximo invitado, pero ahora en plató, Hilario Torres Herrera. Él es alumno del programa de doctorado de Ingenierías Químicas, Mecánicas y de Fabricación, QUIMEFA, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y ha desarrollado un artículo en el marco de su propia tesis doctoral y con la supervisión de su director de tesis, Alexis Lozano, titulado Propuesta metodológica para la evaluación del potencial de almacenamiento energético por bombeo hidráulico, caso de la isla de Gran Canaria, como elemento de apoyo para las autoridades canarias de todos los niveles y ámbitos en la toma de decisiones para la planificación energética. Muy buenas tardes, Hilario. Buenas tardes, seguida Virginia, encantado de estar aquí. Gracias por venir al mostrador. Gracias por venir a ti. De nada, gracias a usted. Buenas tardes. Hilario, has conseguido calcular el potencial de almacenamiento hidráulico en toda la isla de Gran Canaria. La investigación ha sido publicada en la revista de impacto internacional Energies, clasificada en el índice JCR Journal Citation Report por su alto impacto. Vamos a intentar, con tu ayuda, conocer la importancia de esta investigación. ¿Es la primera vez que publicas? Sí, es la primera vez que tengo la suerte de publicar en una revista de impacto internacional. En este caso está en el índice JCR, que es un índice bastante conocido. Y la verdad que ha sido una sorpresa para mí, porque no esperaba que me fuera a gustar tanto el mundillo de la investigación. A priori parece un mundillo un poco aburrido, teórico, pero cuando van llegando los resultados es gratificante, bastante gratificante. Sí es verdad que detrás de eso también hay mucho sacrificio, muchas horas en la oscuridad trabajando, que nadie sabe y que nadie valora, y al final llegan los resultados. Sí había publicado ya en un congreso internacional, un artículo de congreso, pero no es lo mismo que un artículo de revista. Claro. Así que... Bueno, bastante, contento entonces con esta publicación. Bastante contento, sí. ¿Qué te motivó a hacer esta tesis? Pues mira, varios motivos, Ezequiel. El primer motivo fue que yo nací en el campo. Yo nací en Tunte, San Bartolomé de Tirajana, y yo me crié en una familia pegada a la naturaleza, la ganadería, la agricultura, tanto mi familia paterna como mi familia materna, y eso siempre lo he llevado dentro. Entonces, cuando llega la hora de decidir la carrera que quería estudiar y tal, en Canarias en aquel momento solo había una carrera que implicara energías renovables, era ingeniería industrial, que tú bien lo sabes. Sí, sí. Esa carrera, no que tuviera una especialización en ingeniería industrial, en energías renovables, sino que tenía una intensificación. En los últimos años. En los últimos años. Entonces, claro, como ingeniería industrial en aquella época era tan versátil, teníamos mecánica, química, electricidad, informática, de todo, hasta economía. Sí. Energías renovables quedaba reducido a un pequeño grupo de asignaturas y siempre quise continuar con esos estudios. Otro motivo también por el que quise hacerla fue porque yo empecé la carrera y la terminé en plena crisis económica, no había oportunidades laborales, y entonces en aquella época muchos jóvenes de nuestra generación lo que hizo fue o se iba afuera o se formaba. De ahí que tantos jóvenes formados hoy en día, pues algunos tiraron por máster, otros hicieron otras carreras y yo me decidí por un doctorado. Gracias también a la apuesta de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria por la investigación, entiendo, ¿no? Sí, claro. Hay como 8 programas de doctorado en la Universidad de Las Palmas. 2 de ellos son, 2 o 3 podrían ser relativos con ingeniería, son afines a los ingenieros. Yo me metí en el de Ingeniería Química, Mecánica y de Fabricación, que es el QUIMEFA, y gracias a eso he tenido la oportunidad de desarrollar las energías renovables, que es un tema que a mí, como te digo, me encanta porque al final es parte de la naturaleza, ¿no? Las energías renovables es para salvaguardar la naturaleza. Hilario, vienes más o menos a decirnos en la investigación que no solo podemos contar con el Salto de Chira, sino con algunos más. Exactamente. Por suerte, en esta isla hay muchas presas que están sin utilizar. En concreto hay 69 grandes presas en la isla. Grandes presas se consideran las presas de más de 100.000 metros cúbicos de capacidad o más de 15 metros de altura. Y sí, cabe la posibilidad de hacer muchas otras centrales hidroeléctricas más pequeñitas y más distribuidas por toda la geografía insular, siempre como apoyo al almacenamiento a gran escala, que significaría Chira-Soria. También hay 96 pequeñas presas, aparte de las 69 grandes, pero aportarían una producción energética mucho menor que las grandes presas. Bueno, conocemos que hay una preocupación y dudas en algunos colectivos respecto a este tipo de centrales en Gran Canaria, en concreto el Salto de Chira, que es la que se ha propuesto. ¿Tiene este aspecto en cuenta su tesis o qué valoración hace en la que no solo se habla del embalse de Salto de Chira, sino de otros, como acabas de comentar? Sí, a ver, primeramente hay que tener en cuenta que en un proyecto de ingeniería, entre más personas colaboran, entre más personas se implican, entre más personas lo piensan, entre más personas
toman parte de ese proyecto, mejor va a salir seguro, mejor el proyecto que si no participa, sino la parte promotor. En el caso de Chira-Soria, más que nunca, un proyecto enorme, multidisciplinar, tiene profesionales de todos los ámbitos, es necesaria la mayor colaboración posible. Para ello se abre desde el Gobierno de Canarias un periodo de información pública del proyecto con un periodo de alegaciones, que incluye un periodo de alegación. En ese periodo cualquier empresa, cualquier colectivo, asociación o ciudadano de a pie puede presentar lo que estime oportuno. Tienen derecho a presentar lo que quieran. Ahora, esas aportaciones, el órgano director de la administración en cada caso, en este caso el Gobierno de Canarias, ya decidirá cuáles de esas aportaciones estima totalmente, cuáles estima parcialmente y cuáles no estima en absoluto. En este caso me consta que han habido de las tres un poco, y también es verdad que cuando no hay acuerdo en un aspecto, o porque, por ejemplo, se quiera modificar demasiado el proyecto, o ya no se quiera incluso realizar el proyecto, es normal que la parte promotora no quiera ceder porque quiere que se efectúe el proyecto, pero están convencidos de ello. Siempre queda la vía de los tribunales, que podrán sentenciar favorablemente o desfavorablemente en muchos casos. Bueno. Hilario, propones una nueva metodología en base a una serie de criterios técnicos y medioambientales, y además nos descubre que Gran Canaria, como bien decías, es el territorio con la mayor densidad de presas del mundo. Y que aún así no contamos con ninguna central hidroeléctrica, corrígeme si me equivoco. Sí, ¿Esto cómo lo podemos valorar y qué ventajas o desventajas tenemos? Hombre, la valoración desde el punto de vista técnico es muy negativa, porque llevamos ya muchos años de atraso para adaptarnos a la lucha contra el cambio climático. Si para colmo un eje principal de esa lucha, que es tener almacenamiento energético en las presas o con otros sistemas, no los aprovechamos, porque muchas presas están vacías, eso es lo que sabe todo el mundo en la isla, entonces estamos cometiendo un fallo garrafal, ¿no? Entonces la valoración desde ese punto de vista es muy negativa. Hay que tener en cuenta que tenemos una dependencia brutal del petróleo. En el año 2019 la penetración de energías renovables en la isla, en términos de potencia instalada, era de un 18,43% frente a un casi un 82% de petróleo, de combustibles fósiles, y eso implica que, por ejemplo, cada hora en la isla se produzcan 300 toneladas de CO2 a la atmósfera que se queman entre las centrales de Ginama y de Juan Grande. En Gran Canaria. En Gran Canaria, localizada en Gran Canaria. Hay que tener en cuenta que el Estado subvenciona la factura energética que pagamos todos los canarios. Eso mucha gente no lo sabe. Si el Estado no sufragara gran parte de la factura energética nuestra, directamente los canarios que no podríamos ni vivir, no podríamos pagar la factura, sería muy elevado por la dependencia que hay del petróleo y por tener sistemas eléctricos aislados. En la segunda parte de la pregunta me decía las ventajas y desventajas. Ventajas con respecto a las centrales hidroeléctricas que tenemos aquí. Primero y la más grande, la construcción de las presas ya está hecha. Ese es el mayor impacto ecológico que puede haber en una central hidroeléctrica, eso ya está hecho. Hay un montón de presas que están realizadas en la isla. Otra ventaja muy importante que tenemos es la concienciación de las administraciones públicas, más en los últimos años. Y bueno, de hecho la reciente conferencia de las partes de edición 26, la COP26, que se ha venido hablando en las redes sociales y en todos los medios de comunicación, en Glasgow, es que se celebró en Glasgow, se ve que de los 208 países del mundo, 200 ya firmaron el acuerdo. La preocupación cada año en esa cumbre es mayor. Pero claro, todavía el acuerdo que se firmó no es legalmente vinculante, porque hay países que están en vías de desarrollo y tienen claro que no pueden asumir los gastos porque ya es tarde, y ahora tendrían que acometer todas esas inversiones juntas en energía renovable. Y de hecho países más potentes se han ofrecido a darle préstamos a estos países en vías de desarrollo para que desarrollen lo máximo posible energía renovable. Pero se ha hecho un acuerdo que no es vinculante, aunque hay un mayor grado de concienciación. Y por último, la otra ventaja que tiene las centrales hidroeléctricas es que pensamos en las centrales hidroeléctricas, no solo Chira-Soria, sino cualquier otra, como un almacenamiento de energía. No es así, es también producción de energía. En la fase de turbinado, en este caso tenemos 200 megavatios de potencia en términos de potencia instalada. Eso, si lo equiparas con un parque eólico, en la isla no hay ningún parque eólico de 200 megavatios. O sea que como efecto colateral que tienen ventaja colateral que tienen las centrales hidroeléctricas, vas a tener un sistema de producción que te vas a ahorrar en espacio y en impacto ambiental también, en lo que viene siendo en plantas fotovoltaicas o en energía eólica. Sí, y además que la energía eólica y la solar no la podemos encender y apagar cuando queremos, y en ese caso la central hidroeléctrica sí. Está claro, la central hidroeléctrica generaría además
200 megavatios, pero de una forma gestionable. Y como dice bien Ezequiel, la eólica y la fotovoltaica fluctúa, porque depende del viento y del sol, y no sabemos cuándo sí. Y cuando no, y como desventaja, sí es verdad que hay que decir dos pequeñas desventajas, diría yo. Primera, que aquí no llueve casi nunca. Entonces, ¿cómo llenamos esas presas para las centrales hidroeléctricas? Pues a través de sistemas de desalación, que no sería un gran inconveniente, porque hay más de 90 en la isla, podríamos aprovechar algunas de ellas, o ampliar, o incluso, si no queda otra, hacer alguna nueva. Pero eso sería una forma de solucionar esa desventaja. La otra desventaja, por ejemplo, puede ser adecuar las presas que llevan mucho tiempo vacías para darle un nuevo uso que se le va a dar ahora, y habrá que hacer un pequeño proyecto de reforma y de adecuación. Eso sería bueno. Además, en la investigación destacas el alto potencial, que el alto potencial de almacenamiento del que estamos hablando se podría haber reducido por alguna causa. ¿Esto es bueno o nos complica? Sí, esto complica, porque inicialmente cuando tú dices 69 grandes presas y 96 pequeñas presas, se te llena la cabeza de opciones. Pero después cuando empiezas una a una a aislarlas y a ver cada una en sí misma, te das cuenta de que no van cumpliendo una serie de requisitos técnicos, medioambientales y económicos para que sea rentable hacer esas presas, ¿no? Entonces, a lo mejor, de tantas conexiones posibles, se va a quedar en unas conexiones mucho más reducidas. Es por eso que para mí eso complica. Es una opción menos que tenemos, un aliado menos que tenemos, siempre y cuando, aunque siempre cabe la posibilidad de suplir esa falta de centrales hidroeléctricas con otros sistemas de almacenamiento energético, que pueden ser también las pequeñas baterías en las comunidades energéticas, las comunidades de vivienda, baterías también asociadas en las subestaciones eléctricas o en los centros de producción eólicos o fotovoltaicos, también el hidrógeno verde. Todo hace falta. Todo es necesario ahora mismo, porque ya llegamos tarde, vamos tarde. Ya vamos con retraso. Sí. Hilario, proponías una herramienta o una aplicación para las administraciones públicas y empresas de grupos de interés que se dediquen a la planificación energética. ¿Conoces alguna reacción por parte del gobierno, del cabildo o sí. no? Por suerte nos han felicitado muchas personas de los diferentes organismos, ayuntamientos, cabildo y gobierno de Canarias, también empresas. Y sí es verdad que el Cabildo tiene un especial interés en este tipo de publicaciones porque le atañe directamente las competencias que tienen a nivel insular en estos temas y por la política que hay de energías renovables. Sí es verdad que ha hecho especial atención a eso. También me llamó la atención una empresa danesa que se está dedicando a hacer centrales hidroeléctricas de este tipo por la península ibérica, y me contactó la empresa y me alegró mucho. Pero al mismo tiempo pensé, oye, en Canarias deberíamos tener empresas también enfocadas en estos temas, con 100% capital canario. En España, en la península, sí hay algunas, pero aquí deberíamos tener más empresas de este tipo, ¿no? Totalmente. Vaya. Bueno, vamos a hablar ahora de otro apartado de su investigación, en el que concluyen ustedes muchos proyectos interesantes estratégicamente en la isla, como el caso de la posible central hidroeléctrica entre Las Niñas y Soria, o incluso un paso más allá, pudiendo incorporar la presa de Las Niñas a la ya conocida al Salto de Chira, constituyendo así una única central entre las presas, siendo la presa de Soria el depósito inferior, cuyo tamaño permite que se mayor, facilite sí, esta instalación. Cuéntanos un poco en qué consiste esta propuesta más cercana. Sí, eso lleva años ya gestándose, esa idea lleva años gestándose, y en la investigación que nosotros hacemos la consideramos esa posibilidad. Faltaría ver la manera de explotar esa central, si hacerlo como dos centrales independientes, Salto de Chira entre Chira y Soria y Salto de Las Niñas entre Las Niñas y Soria, o hacerlo como una única central entre las tres presas, que se pasaría a llamar Salto Chira Niña Soria, no sé cómo se llama. Y esa sería quizás la duda que queda, porque tengamos en cuenta una cosa: Las Niñas, Chira y Soria son las tres presas con más capacidad de toda la isla. Están las tres casi juntas, en una visita de un día puedes visitar las tres. Soria, que es la más grande, que igual a las otras dos, la supera incluso a la suma de las otras dos, es la que está a nivel inferior en altitud, con lo cual eso beneficia al proyecto. Y las otras dos, que son de grandes capacidades, están a nivel mayor. Entonces, no solo eso, sino que además podemos aprovechar todas las instalaciones que se han hecho con Chira Soria, con lo cual el impacto ambiental y todos los impactos que pueda tener Las Niñas Soria serían mucho menos que el que podría tener Chira Soria solo. Así que sería una manera ideal, sería como matar dos pájaros de un tiro, ¿no? Dicho de otra manera.
Dices que en la práctica ejecutar proyectos de centrales hidroeléctricas más pequeñas que Chira-Soria y más distribuidas a lo largo del territorio insular mejorará las características de nuestro sistema de almacenamiento energético insular de forma sustancial. Sin embargo, esto debe hacerse a partir de la central Chira-Soria, que actuaría como salvaguarda de la red eléctrica y como pivote de apoyo del resto del almacenamiento energético insular. ¿Por qué? Sí, el operador de la red eléctrica necesita tener una respuesta rápida y eficaz ante las fluctuaciones de la curva de demanda, de oferta y demanda energética en la isla. ¿Cómo puedes tú reaccionar de forma potente a una fluctuación de ese tipo? Con una gran respuesta. ¿Cómo das una gran respuesta? Con el mayor proyecto que pueda haber de central hidroeléctrica, que es el de Chira-Soria, el de mayor capacidad. Necesitas Chira-Soria porque necesitas estabilizar la red, la frecuencia de la red, necesitas eliminar las fluctuaciones, necesitas controlar los sistemas de producción y de demanda de las energías renovables no gestionables, porque sabemos que las energías renovables no gestionables no gestionable, que viene a ser que no depende de nosotros, que no podemos hacer nada con ella. Es claro, no gestionable, por si alguien no entiende la palabra no gestionable. No gestionable quiere decir que son energías que la tendríamos que tirar, ¿vale? La tendríamos que tirar. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué podemos hacer con la energía de los parques eólicos que se tiraría si no estuviera Chira-Soria? Pues crear más centrales para apoyar a Chira-Soria. Pero Chira-Soria debería ser el almacenamiento a gran escala, que es como se llama en el mundo técnico, y después almacenamiento distribuido a pequeña escala, apoyado con las otras centrales hidroeléctricas o otros sistemas de almacenamiento energético, como ya dije antes, que puede ser la batería o el hidrógeno verde. Hay que darnos cuenta, Ezequiel y Virginia, que en esta isla, la gente no lo sabe, pero muchos parques eólicos se está dando la orden de pararlo. Sí. ¿No? Con la fortuna que eso cuesta y con con lo difícil que es llegar a realizar un parque eólico y ejecutarlo, que después te digan que tienes que parar los parques eólicos porque en un momento dado sobra energía que no puedes guardar. Entonces, ¿dónde la guardas? En una pila de combustible. ¿Qué pila de combustible en este caso? Chira-Soria es el gran almacenamiento que sería un gran pulmón, pero es un pulmón más. Hace falta otras centrales hidroeléctricas de apoyo. No sé si nos puedes decir algún ejemplo de esas pequeñas centrales, otras pequeñas centrales que hubiesen podido analizar. Hay una de mi zona, hay un ejemplo de mi zona que es la presa Tirajana o de la Sorrueda, conocida, con la presa de Cueva Blanca, Barranco Hondo y Cueva Blanca, que está un poco más allá, que ya no la conoce tanta gente. Ese sería un ejemplo. Hay otra que es la presa de Cueva Blanca con la Lechucilla, otra puede ser la presa de Barranco Hondo con Tamadaba, y Parrales, Barranco Hondo y Parrales con Tamadaba. Hay varios ejemplos. Y no lo sé, es cuestión de ponerse, que las autoridades se pongan, porque una cosa es un estudio académico, científico, y otra cosa es que las autoridades decidan qué parte de eso quisieran ejecutar. Entonces, una vez ellos decidan qué presas pueden ejecutar, ya tendrían que hacer estudios más prácticos de costos, etcétera, y ver cuál sería la más rentable o la que más producción podría tener, etcétera. Bueno, yo creo que hemos tenido una muy buena explicación y un recorrido, aunque sea breve, de este estudio que es parte de tu doctorado y en el que continúas, ¿no? Sí, en el doctorado nos obligan a publicar 2 artículos, uno tiene que ser de congreso y otro tiene que ser en revista internacional, y es un requisito para poder seguir adelante, si no, no lo puedes terminar. La tesis doctoral tiene múltiples líneas de investigación y son cosas que van surgiendo a medida que la vas haciendo. Es un documento dinámico, no es estático. Chira-Soria, la tesis mía, es un paso más, es una pieza más, pero es eso, una pieza más. Hay muchas más cosas que investigar, hay otras cosas, hay muchos campos, en el sector de las centrales hidroeléctricas que estudiar y en otros sectores de almacenamiento energético, porque ya digo, cualquiera de ellos, bienvenido sea, que hace falta todo. Pues nos quedamos con esa idea y gracias por esa investigación que has hecho y por esa pieza del puzzle, aunque falten más, pero por esa pieza primordial. Ojalá más. Muchas gracias, bueno, pues como ven, intentamos traerle toda la información posible de este proyecto que tiene tanta relevancia en la actualidad energética de la isla de Gran Canaria. Pues nada, gracias por venir nuevamente, por desgranarnos el artículo. Y suerte en el doctorado, que sea un éxito y que lo culmines con éxito. Gracias a usted por la invitación. Bueno, y nosotros continuamos ya, y como les decíamos al comienzo del programa, la cantante Dacil Santana no puede estar hoy con nosotros como teníamos previsto. Nos comunicaba esta mañana que no podía venir por un resfriado que tenía y debía resguardarse para un acto que tiene mañana en el SICA. Y bueno, como este programa se trabaja con varias semanas de antelación, pues hemos creído oportuno adelantarles
algo que teníamos previsto para más adelante, ¿no, Virginia? Sí, así es, lo teníamos previsto, como decíamos al principio del programa, a petición popular, porque era uno de los actos más solicitados, que más se vio y que más disfrutó el público, que era la actuación de Ismailá. Y nosotros, que es la actuación de Ismailá, uno de los finalistas de Got Talent. Así que nada, vamos unos minutitos a publicidad y a la vuelta podrán disfrutar de nuevo de la voz de Ismailá.